Ya estamos nuevamente de regreso donde conversamos en la mañana de hoy con nuestro abogado de migración, Pedro Salín, sobre los retrasos en la aprobación de las visas U. Y no solo de las visas U, Pedro, también hay retrasos en otros procesos en inmigración, tanto como con las visas U. Claro, Jackie. Una de las cosas que nosotros hacemos muchísimo en nuestra oficina es las peticiones y los perdones de las personas que están casados con residentes o ciudadanos americanos que entraron ilegal en los Estados Unidos. Por ejemplo, si tú te encuentras en el país indocumentado y está casado ahora con una residenta o un ciudadano americano, primero se hace una petición familiar. Esa petición, después que sea aprobado, se necesita pedir un perdón, ese perdón se llama la I-601A. Ese perdón está en existencia desde el presidente Obama en el 2013. Ese perdón antes demoraba 6 meses, un año para ser aprobado, pero por los atrasos de migración, ahora mismo estos perdones están demorando casi 4 años para ser aprobados. Los atrasos se están viendo no solamente en la visa U, pero en los perdones, en las peticiones iguales. Ok, son visas U, peticiones familiares, perdones, pero lo que me hablas de los perdones, son toda la persona que entró ilegal y se une o se casa después con un ciudadano americano y esa persona hace una petición formal, tiene que pasar por el proceso de perdón, es lo que me estás diciendo. Claro, sí, porque si tú entras en el país ilegalmente, entonces, y te casas con una persona ciudadana americana residente, tienes que pedir un perdón antes de salir del país para hacer tu entrevista en tu país natal. La entrevista no se puede hacer por dentro de los Estados Unidos, pero antes de salir del país para la entrevista, inmigración tiene que perdonar tu estadía ilegal en los Estados Unidos. Ese es el perdón de la I-601A y ese es el atraso de casi 4 años que tenemos ahora. Wow, eso es muchísimo tiempo. Me pregunto si esto también aplica para la persona que entró, llámese legal, o sea, que vino con una visa legal de turismo, vamos a decir, y se sobrequedó. Se quedó, cuando se le venció la visa, no se fue. Esa persona también tiene que pedir un perdón. ¿Eso aplica también para personas en este tipo de situación? No, Jackie. Inmigración, si tú entras en los Estados Unidos legalmente con una visa de turista, como usted dijo, y te quedaste más del tiempo, 5 años, 10 años, 20 años, y después de estar aquí tantos años ilegal, te casas con una residente o un ciudadano americano, usted puede aplicar por la residencia permanente en los Estados Unidos sin tener que salir de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque usted entró legalmente con visa. Eso no necesita ningún perdón. La única persona que necesita el perdón son las personas que entraron ilegalmente. Ese perdón del que me hablas es uno que le llaman el perdón, creo que es de los 10 años o algo de eso. No, el perdón de los 10 años es un perdón que se hace para las personas que están en proceso de deporte, que están en proceso de deportación y aplican por una aplicación que se llama cancelación de deportación y tienen que comprobar que tienen aquí más de 10 años en los Estados Unidos, tienen que comprobar que tienen familiares residentes o americanos, esposa, padres o hijos, y tienen que demostrar que si a ellos lo deportan, eso va a causar un sufrimiento extremo al familiar que tiene aquí en los Estados Unidos. Esa es una aplicación que se hace delante de un juez de migración en proceso de corte. El otro perdón que estamos hablando es un perdón que se hace a través de una petición familiar con un esposo o una esposa delante de UCIS. Ok, entonces lo que estoy viendo es que existen diferentes tipos de perdón. Claro, hay muchos diferentes perdones que perdonan tu entrada ilegal, hay perdones que perdonan
delitos criminales o fraude que usted cometió, pero como te dije, Jackie, todos los perdones están atrasados. So, lo importante es que si usted piensa que usted califica por un perdón porque está casado con un residente o un americano o está en proceso de corte, que llamen a nuestra oficina para nosotros poder guiarte y explicarte cómo está el proceso y cuánto sería la espera. Esa es otra pregunta, pero me tengo que ir a una pausa comercial. Me respondes cuando regresemos. Las personas que tienen procesos de corte, ¿eso está retrasado también? Vamos a una pausa y el abogado nos responde cuando regresemos. Ya volvemos.